Cuando yo decido hacer el movimiento, ¿no?, del pasar con gluten al sin gluten, tenía solo un objetivo que decir, ostras, tengo que conseguir la misma calidad en sin gluten que el que tiene el gluten, ¿no? Soy Fernando Madrid, CEO y fundador de Choc. Es una empresa de innovación focalizada en el bakery que nos ha llevado a liderar el mercado sin gluten. Somos innovadores porque somos un equipo, ¿no?, de personas súper insatisfechas, que nos gusta saber lo que le va a pasar al mercado. Nos interesa estudiar a través de diferentes herramientas, todos aquellos elementos de información que nos permita determinar las futuras tendencias del mercado, las estudiamos, las evaluamos, las ponemos en práctica y las ponemos a la venta en tienda. Y a partir de ahí, pues cerramos el ciclo de lo que es la innovación. En el ámbito de la sostenibilidad, estamos intentando eliminar el plástico, todo lo que tenga que ver con residuos. Cuando yo decido hacer el movimiento, ¿no?, del pasar con gluten al sin gluten, tenía solo un objetivo que decir, ostras, tengo que conseguir la misma calidad en sin gluten que el que tiene el gluten, ¿no? Lo que es muy difícil hoy en día es alcanzar una textura y una esponjosidad como tiene un donut. Nosotros nos incorporamos en el clúster pues hará un año y medio. Tuve la oportunidad de coincidir con Alejandro, que me lo explicó. Me encantó la idea del enriquecimiento que te aporta un clúster, ¿no?, que al final no deja de ser una asociación en la que se ponen encima de la mesa pues estudios, ponencias, investigación, etcétera, etcétera, y eso pues, enriquecimiento, ¿no? Y nos permite pues estar al día, ¿no? El proyecto Ambit se lleva a cabo un estudio cuya finalidad es fundamentalmente demostrar empíricamente por qué el consumidor consume. Desde un punto de vista de neurociencia. Para ello se han colocado pues tecnologías tanto en la Escuela de Turismo como en el Choc, en 2 tiendas, que miden el comportamiento, que miden las emociones de los clientes antes de consumir y después de consumir. Dónde mira el consumidor, a qué le da valor, a qué no, ¿no? El precio es importante o no, no. Es importante el color, es importante la abundancia, es importante, ¿no? Todos estos factores de consumo ahora ya empíricamente los podremos demostrar.